Kwang desapareció sin dejar rastro y cuando regresó, ¿será la reunión con su familia el comienzo o el fin de su relación con Linda? Después de días de búsqueda, su madre había perdido la esperanza, pero al encontrar a su hijo, ¿será la felicidad lo que llenará su corazón o solo quedará la tragedia? El corazón de Kwang sigue siendo de Linda o Hwang, quien estuvo a su lado en los momentos más oscuros, será la que ocupe su lugar. La vida de Kwang ha cambiado y ahora se enfrenta a una elección difícil: regresar a lo que fue o comenzar un nuevo capítulo donde el amor, el sacrificio y el cambio son inevitables. En el silencio de la casa, Kwang estaba sentado en el sofá, su cuerpo todavía débil después de un largo periodo de enfermedad. Hwang, quien no se había separado de él durante todos esos días, seguía sentada a su lado cuidándolo con gestos llenos de ternura. Ella le ayudaba a tomar su medicación, le secaba el sudor y lo animaba constantemente para que no se sintiera tan agotado. Kwang podía sentir la sinceridad en sus ojos y en sus palabras. ¿Te sientes mejor?, le preguntó Hwang, mientras sus manos no dejaban el paño que secaba el sudor de su frente. Él la miró sintiendo algo extraño en su corazón. Ya no era solo gratitud, sino algo más profundo. Me has salvado no solo de la enfermedad, sino de esos momentos en los que sentía que me habían abandonado. Gracias, Hwang, dijo Kwang, con la voz entrecortada mostrando su profunda gratitud. Hwang lo miró y sonrió suavemente. Nunca había imaginado que un acto de ayuda podría hacer que sus sentimientos por él crecieran de esa manera. Los sentimientos de Kwang empezaron a cambiar. Cada vez que veía a Hwang preocupada, cada vez que ella le ayudaba con los pequeños detalles, su corazón latía más fuerte. Hwang no solo lo había salvado, sino que también le había mostrado el calor que él había estado buscando durante tanto tiempo. Los días pasaban lentamente en el silencioso pero lleno de afecto espacio entre Kwang y Hwang, donde los sentimientos comenzaban a aflorar. Al principio solo había susurros suaves, conversaciones sobre el cuidado de la salud, preocupaciones y cansancio. Pero con el tiempo las palabras se hicieron más profundas, ya no solo sobre la enfermedad o las pequeñas cosas de la vida, sino sobre sueños, aspiraciones, deseos que nunca antes se habían atrevido a compartir. Kwang empezó a sentir el calor de Hwang, no solo a través de sus cuidados, sino también por su atención, sus preguntas sobre su vida, sobre lo que realmente deseaba. Kwang no se dio cuenta de que estos cambios también hicieron que Hwang comenzara a sentir su corazón latir más fuerte. Cada vez que él la miraba con esa mirada sincera, llena de preocupación, con esas palabras suaves, su corazón latía con más fuerza. Ella no quería admitirlo, no quería enfrentarse a la realidad de que estaba empezando a enamorarse de Kwang. Pero en lo más profundo de su ser, no podía negar esos sentimientos. Hwang siempre trataba de convencerse a sí misma de que no dejaría que esos sentimientos crecieran, que no quería ser la que interfiriera en la relación entre Kwang y Linda, la mujer a la que él siempre había amado. Pero el corazón no podía controlarlo, los sentimientos no podían detenerse. Cada día que pasaba la conexión entre ella y Kwang se hacía más fuerte. Kwang durante esos días no podía negar que Hwang le había dado un tipo de amor que nunca antes había experimentado, un amor cuidado y atención que antes no conocía. En contraste con la soledad que había vivido Hwang, fue la única que le dio un sentido de seguridad, calidez y protección. No podía ignorarlo, no podía no sentir la sinceridad de cada uno de sus gestos. Pero en su corazón seguía existiendo una duda, una incertidumbre inexplicable. No podía simplemente dejar atrás los recuerdos que compartió con Linda, esos momentos dulces y las promesas no cumplidas. A pesar de eso, Kwang tampoco podía negar que lo que sentía por Hwang era real, una emoción que nunca había sentido con otra persona. Hwang, en su interior, también entendía todo esto.
Sabía que Kwang todavía amaba a Linda, que en su corazón seguía guardando sentimientos profundos por ella. Pero tampoco podía evitar sentir cómo su corazón se iba enamorando de Kwang cada vez más. Empezó a sentir miedo de que sus sentimientos no fueran correspondidos, de que solo fuera un reemplazo en su vida, una presencia temporal mientras él sufría. Temía que una vez que Kwang se recuperara por completo, él regresaría con Linda, a quien realmente amaba. Y aunque Hwang lo amaba con todo su ser, no quería estar entre ellos, no quería ser la tercera persona, aunque su corazón no pudiera dejar de latir fuerte cada vez que miraba a Kwang. Los sentimientos entre Kwang y Hwang eran la mezcla de tantas cosas no dichas. No lo admitían directamente, pero ese amor estaba floreciendo en los corazones de ambos. Estaban ante una encrucijada, ante una gran decisión que no podían tomar fácilmente. Linda, aunque estaba muy preocupada por Kwang debido a su trabajo y la distancia, solo podía hablar con él por teléfono. Cada vez que llamaba a Kwang, Linda trataba de mantener una voz alegre. No quería que él se preocupara por ella, pero en su corazón siempre llevaba una preocupación constante. Lo extrañaba mucho y siempre esperaba que cuando Kwang se recuperara, él regresara a su lado como antes. Aunque Kwang seguía conversando y mostrando interés por Linda, su corazón no podía olvidar a Hwang. Sentía el calor de Hwang, pero en su mente siempre había una contradicción. Kwang no podía negar que su relación con Hwang se había vuelto más profunda, pero aún no estaba listo para enfrentar esos sentimientos, especialmente cuando Linda seguía esperándolo para regresar. Tanto Kwang como Hwang sabían que lo que compartían era solo un sentimiento recién nacido, pero había algo en ellos que no podían apagar. Kwang no quería herir a Linda, pero tampoco podía sacar a Hwang de su corazón. No sabía qué hacer, ya que los sentimientos por ambas eran realmente fuertes. Mientras tanto, Linda no tenía idea de lo que estaba sucediendo entre Kwang y Hwang. Ella solo pensaba que Kwang seguía en proceso de recuperación y que pronto volvería a su lado. Linda mantenía la esperanza de que todo volvería a ser como antes, con Kwang a su lado como una familia feliz. Kwang se sentó en silencio mirando por la ventana, pensando en lo que estaba sucediendo. Sentía claramente su afecto por Hwang, pero al mismo tiempo no podía dejar de pensar en Linda, quien siempre había estado a su lado en los momentos más difíciles. La relación entre él y Linda, aunque algo distante en los últimos meses, seguía siendo una parte importante de su corazón. Día tras día, Kwang comenzó a darse cuenta de que no podía seguir viviendo en esta contradicción. No quería herir a nadie, pero el amor que sentía por Hwang era innegable. Cada vez que veía a Hwang, sentía calor y una preocupación genuina. En cambio, Linda, aunque siempre se preocupaba por él, ocupaba un lugar en su corazón donde había una distancia que no podía superar. No sabía a quién debía elegir, pero sus sentimientos por Hwang se estaban volviendo cada vez más intensos. Un día, cuando Linda le llamó, su voz seguía llena de fe y esperanza. «Te extraño mucho. Cuando te recuperes, ven de vuelta conmigo. Ya he preparado todo». Kwang sintió una angustia en su corazón. Sabía que Linda lo estaba esperando, pero sentía que su corazón ya no podía pertenecerle completamente. Kwang se quedó en silencio por un momento y luego respondió suavemente: «Todavía no estoy seguro de todo, Linda. Necesito más tiempo para pensar». Linda no sospechaba nada, pensaba que Kwang solo necesitaba tiempo para recuperarse y que volvería con ella. Tanto Kwang como Linda vivían en una espera incierta. Kwang no quería hacerle daño a nadie, pero sentía que el amor por Hwang se estaba volviendo cada vez más difícil de dejar atrás. Sabía que debía enfrentar la verdad, pero la decisión entre Hwang y Linda seguía siendo una gran pregunta en su corazón. Los sentimientos de Kwang eran como una tormenta, algo que no podía explicar.
y solo sabía esperar con la esperanza de que algún día podría tomar la decisión correcta.